El ABC del desarrollo natural de la iglesia es la unidad 5 y durante los últimos 12 años, dice la página 18 al final, prácticamente todos mis fines de semana han estado ocupados con encuentros en alguna iglesia local para ayudar a los cristianos a poner en práctica estas perspectivas que hemos descubierto durante nuestro extenso estudio de investigación en el fundamento diario de su iglesia. Este ministerio en la iglesia local me ha vuelto un escéptico con respecto a todas esas teorías que nos dicen cómo se supone que tiene que producirse el crecimiento de la iglesia. Aquí entramos en esta introducción y luego ya pasamos al siguiente parte donde nos explica de alguna manera que él es, pues, tiene una experiencia. Trabajó con una iglesia local durante varios años, está enfocado a la práctica, basado en la investigación, eh, y luego ya después de esto vamos al inciso A, ¿verdad? Dice, encontró algunos modelos como, y ya en el final de la página 19 dice, las 8 características cualitativas de la iglesia en crecimiento. Es interesante porque hay dos maneras de medir las cosas, contándolas y por la calidad. Esto se entiende con bastante claridad cuando nosotros eh, vamos a entender que el ABC de la iglesia, del desarrollo natural de la iglesia, no tiene que ver con cantidad, sino con calidad. De hecho, la palabra ahí que dice que he encontrado 8 características eh, cualitativas del crecimiento de la iglesia. No hay duda de que al principio todo esto suena un poco teórico, pero tan pronto como echamos un vistazo a lo que se esconde detrás de cada uno de estos principios, de los 8 principios que vamos a ver, ustedes se darán cuenta de que tienen algo que ver con la situación de la propia iglesia. Hace una pregunta, ¿cuál era su pregunta inicial? ¿Qué podíamos hacer para ver a nuestra iglesia progresar mejor? La respuesta es, construya, contribuya, perdón, pues repito, respuesta es, contribuya a que cada una de estas 8 características se desarrollen más plenamente en su iglesia. Para tener este crecimiento de calidad, tenemos que ver estas características. Nuestra investigación nos enseñó que ninguna iglesia que quiere crecer puede descuidar ni siquiera una sola de estas características. Y vamos a empezar viendo cuáles son las características. Ahí, como los tengo en pantalla, vamos a ir leyendo cada una de las características. Empezamos con, Pastor Sergio, ¿nos ayudas? Si nos ayudas ahí, vamos a ir leyendo. Si te das cuenta, hay un pequeño parrafito pequeño y luego hay un parrafito grande que dice liderazgo y capacitación y termina en los sueños de su vida. Vas a leer este párrafo y luego vas a hacer una pausa para que yo explique algo de este párrafo y luego seguimos con la lectura tú mismo. Ese, Mira, las, permítame. Sí, adelante. ajá, son las ocho Adelante. características cualitativas de las iglesias Sí, en estamos crecimiento. en la página 20 al principio. Oh, perdón. Dice A, liderazgo capacitado. Perdón, no Ah, es A, ok, liderazgo capacitado. liderazgo capacitador. Por favor, observe que nuestra primera característica cualitativa no se denomina liderazgo capacitado, sino capacitador. Déjeme explicarle la diferencia. Liderazgo capacitador podría significar que hay un líder, a veces varios, pero generalmente solo uno, que es muy brillante, tiene muchos dones y una gran visión
de futuro. Y este líder necesita voluntarios que le ayuden a convertir su visión en realidad. Fuera del ámbito cristiano, este concepto a veces se conoce como gurú liderazgo, pero también se pueden encontrar modelos similares en iglesias cristianas. Algunos incluso defienden este concepto como un principio de crecimiento especialmente eficaz. Aquí está el gurú líder, con su gran visión, ahí el resto de la membresía que sirve de buena gana a su poderoso líder para realizar los sueños de su vida. Ok, Nuestro, ahí, permíteme un ¿no? segundo. Sí, ahí detente un poquito. Y aquí es clarísimo el primer punto que tenemos que tocar. El primer punto es que Dios provee lo necesario para el crecimiento y no depende de un esfuerzo humano. O sea, por muy bueno que sea el líder, no va a ser el crecimiento. Sigue adelante, por favor, pastor. Sí. Ay. Dice, nuestro estudio muestra, sin embargo, que esto no podría estar más lejos de la verdad. Los líderes de iglesias en crecimiento no tratan de aumentar su propio poder para convertirse en todopoderosos. Justamente lo contrario, ellos consideran como una de sus labores más importantes el ayudar a los cristianos a desarrollar mayores niveles de responsabilidad según el plan de Dios. Ellos equipan, apoyan, motivan y aconsejan a los individuos para que se conviertan en todo lo que Dios quiere que sean. Algunos de estos cristianos pueden ser incluso guiados para ir por un camino muy diferente del de sus líderes. Pero los líderes capacitadores pueden regocijarse de todo corazón porque ellos saben que Dios tiene un llamamiento único para cada individuo. ¿Prosigo? Sí, por favor. Lo que resulta interesante es que la mayoría de los pastores que alcanzaron las puntuaciones más altas en nuestra encuesta son apenas conocidos fuera de su ámbito y sin embargo ellos no proporcionan principios básicos de liderazgo más útiles que la mayoría de las superestrellas espirituales mundialmente famosas. Los líderes de las iglesias en el crecimiento no tienen por qué ser superestrellas. De hecho, el modelo superestrella puede ser un obstáculo para el crecimiento de la iglesia. Dios generalmente no lleva a cabo sus planes a través de estrellas superdotadas. Si alguien desempeña este papel o tiene que desempeñarlo porque la iglesia así lo espera, es generalmente un indicio seguro de que no va bien en esta iglesia. Gracias. Vean ustedes, este punto que es el punto A, que dice el liderazgo capacitador, significa algo que la iglesia primera empezó a hacer. ¿Qué empezó a hacer la iglesia primera? Empezó a hacer discipulado. Note usted que estamos hablando de una encuesta que hizo de las mejores iglesias, no desde el punto de vista numérico, por eso no es una encuesta que es cuantitativa, cuánto de dinero, sino cualitativo de la calidad de las iglesias. Las superestrellas pueden tener muchas gentes, pero la calidad de la iglesia es distinta. Es decir, aquí estamos hablando que el primer punto es el liderazgo capacitador o en otras palabras, el discipulado. Siempre que nosotros hacemos discipulado, estamos garantizando que la iglesia va a tener una calidad de iglesia, ¿de acuerdo? Entonces queda clarísimo este punto, es un punto importante y recordamos que ninguno no lo podemos saltar. Liderazgo capacitador es una parte importante y no se trata de hacer líderes que sean súper buenísimos para hacerlo, ¿verdad? Actualmente tenemos lo que se llama los líderes que podríamos decir que son motivadores profesionales, ¿no? Sí, háganlo, sí vamos a subir la montaña, subiré la montaña, subiré, ¿no? Y entonces se trata de lograr cosas, objetivos humanos, pero aquí estamos hablando de algo distinto. Em, que tengo aquí, bueno, vamos a ir como está, tengo aquí en los cuadritos que sigue a Elvia, nos ayuda Elvia con, en esa página dice, es el siguiente puntito, déjame ponerlo aquí en pantalla en grande, dice, B, ministerio según dones. No, Y
Este es más chiquito. Vamos a leer los tres parrafitos, por favor, Elvia. Sí, buenas noches. Buenas noches, Elvia. La base para nuestra segunda característica cualitativa es la convicción de que Dios ya ha decidido que el cristiano deberá asumir mejor que ministerios en la iglesia. La función del liderazgo de la iglesia es ayudar a sus miembros a identificar sus dones e integrarlos en los ministerios que se correspondan con sus dones. Este principio suena bastante simple, pero su aplicación práctica tendrá unas implicaciones enormes en todas las áreas de la vida de la iglesia. Cuando usted vive según sus dones espirituales, ya no trabaja con sus propias fuerzas, sino que el Espíritu Santo trabaja en usted. De esta forma, aunque usted sea solo una persona normal, puede lograr, en el sentido literal de la palabra, cosas extraordinarias. Nuestro estudio muestra que la mayoría de los cristianos o bien no participan en ningún ministerio o trabajan en uno que no corresponde con sus dones. Uno de los resultados más interesantes de nuestra investigación fue el descubrimiento de que no hay factor que influya más en el sentimiento de gozo al vivir la vida cristiana, que vivirá conforme a nuestros dones espirituales. Eso es todo, ¿verdad? Entonces aquí vemos que el punto en los dones espirituales, que es el segundo, es que cada creyente tiene sus propios dones. El liderazgo debe ayudar a descubrir estos dones y el servicio que se produce de estos dones nos da la satisfacción y el gozo de ser efectivos en lo que hacemos. Y no se trata, cuando iniciamos este curso, recuerdo bien que el pastor Samuel me dijo, le planteé cuál era el plan, el propósito de nuestro trabajo y me decía, ¿a cuánta gente necesitas que te junte para que nos des el curso por los 3 años? Y le decía, recuerdo ese pasaje bíblico cuando está el Señor con Abraham y va a destruir a Sodoma y Gomorra, que le dice, ¿por cuánto? O sea, le va reduciendo, ¿no? Si encontraras 10 justos, entonces, y le dije, bueno, pues así estoy como en ese pasaje, o sea, por uno voy. Si tú fueras el único, por ese voy. Qué bueno que aprovechen más, pero ese es cuando es cualitativo. Pero le decía esto, pero que ese se comprometa a terminar el curso. ¿De acuerdo? Ahí está la calidad. Lo podemos ver en el ejemplo de lo que va a pasar en la graduación. La graduación que vamos a tener dentro de 15 días es algo cualitativo. ¿Por qué? Porque aunque el número es pequeño, terminamos todos los que empezamos. O sea, la efectividad es del 100%, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con ser algo cualitativo. Entonces, en este punto, vean qué interesante esta última observación que se está haciendo aquí de lo que él ya leyó. No lo repito, lo que ya leyó, sino el énfasis que da. En esto de los dones, el servicio conforme a los dones causa una gran satisfacción. Es muy efectivo. Cuando nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo, entonces nos sentimos muy satisfechos. ¿Mm? Entonces, si ustedes me preguntan, ¿y qué se siente darle clase a los hermanos? Pues muy satisfactorio. ¿Cuántos son? No son 40,000, no son 40, pero con los 4 que están, o los 5, es muy satisfactorio, ¿no? Entonces, de esto se trata. Pastor Juan, ¿nos ayudas, por favor? Ya esta es la siguiente página, la siguiente es la 21. Y la siguiente, dejen ponerlo acá, es en la letra C, si no me equivoco. Dejen ver si lo tengo, porque como la tenía la clase preparada para dos, a lo mejor no tengo todos los letreros completos en la presentación, pero vamos con la C. ¿Cuál es, pastor? Espiritualidad ferviente. Así es. La ley, por favor, también son 3 parrafitos pequeñitos. Uno de los resultados de nuestro estudio indica que lo más importante, siempre que la espiritualidad sea real, no es la forma en la que ésta sea expresada, sino en el hecho de que la fe
sea vivida realmente con compromiso, pasión y entusiasmo. Ha quedado comprobado que el grado de fervor espiritual es el aspecto que diferencia a la iglesia en crecimiento de las que no crecen. Esta característica cualitativa también demuestra que los métodos que utiliza una iglesia son en realidad un aspecto secundario. Una iglesia que vive su fe con fervor espiritual experimentará éxito con muchos métodos distintos. Por el contrario, en las iglesias en las que este aspecto está ausente, los mejores métodos no lograrán nada. ¿De qué vale el motor más moderno cuando el depósito de gasolina está vacío? Gracias, pastor. Qué interesante comparación al final, ¿no? Imagínense un motorzazo, pero el depósito de gasolina es pequeño. ¿Cuál es esta gasolina que nos lleva a este estado? Es el fervor. Por eso es una espiritualidad ferviente. Por ahí leyó, pastor, algo que la fe debe ser vivida con pasión y compromiso. Son dos palabras importantes que debemos buscar en los que ayudamos, ¿verdad? La pasión y el compromiso. Eh, Quiero hacer énfasis en esto. Cuando yo voy a discipular a alguien, debo buscar que esta persona tenga compromiso, mucho compromiso de lo que va a hacer, porque lo que va a hacer es ejercer sus dones. Bien, vamos entonces adelante. Connie, ¿me ayudas, por favor? Déjame, perdí mi escrito por acá en un momento dado de la vida, pero ahorita lo encuentro. Ay, a ver si no me desconecto por ahí porque está fallando acá mi. Ahí está. Ahí está. Me dio acá un error de la cámara, pero ya. Creo que, creo que estamos. Perdón, Connie. Se me perdió acá un segundo. Vamos con la letra D. Sí, de acuerdo. Entonces ya la letra D es esta de estructuras Estructuras funcionales. funcionales. También son 3 párrafitos. Léelos completos, por favor, Connie. Dice, resulta interesante que de las 8 características de iglesia en crecimiento, la característica Cualitativa, caulitativa, cualitativa, de cualidad. estru- estructuras funcionales ha emergido como el punto más controvertido. Con todo, el principio detrás de dichas características es en realidad bastante sencillo. El criterio más importante para las formas y las estructuras en la iglesia es así: ¿cumple su cometido o no? Permíteme, Connie, permíteme un segundo. Es Sí, importante porque sí está hablando de algo que tiene que ver con estas formas de hacer algo, de estructurar algo. Y entonces aquí es importante, eh, siempre las estructuras deben servir a la misión. Esto quiero explicarlo aquí antes de que se vaya a la lectura que está haciendo Connie con esto, porque a veces no entendemos el concepto de estructura. Pensamos la estructura como algo, como una empresa que está bien hecha, que tiene director, que tiene su departamento de ventas, su departamento de contabilidad. A esto lo conocemos como estructura. Sin embargo, para la iglesia, que es un cuerpo vivo, a esto se le llama andamiaje. El andamiaje de la iglesia son las cosas que la sustentan. Esto es muy importante entenderlo porque no estamos hablando de una iglesia que va de arriba hacia abajo, sino es una iglesia horizontal. Lo vamos a ver en el curso que vamos a dar allá con la pastora Liz en el mes de junio, que los vamos a invitar a ustedes.
Y en este curso vamos a ver cómo estructura importante es este andamiaje que tiene que ver con no poner un patrón, un empleado. Esto no es estructura. Estructuras funcionales son aquellas cosas que arropan, que acompañan a la iglesia. De eso estamos hablando aquí. Por eso estamos diciendo en esto que estamos viendo. Vean ustedes cómo lo dicen los dos siguientes párrafos. Adelante, Connie, por favor. Dice, las estructuras de la iglesia no son nunca un fin en sí misma, sino solo un medio para un fin. Todo lo que no esté a la altura de este requisito, por ejemplo, estructuras de liderazgos, horarios de culto poco apropiados o programas que no llegan a su audiencia de forma efectiva, se cambia o se desecha. A través de este proceso de autorrenovación, las rutinas tradicionales se pueden evitar en gran medida. Entonces, ¿de dónde viene la resistencia a este principio? Es simplemente el resultado de la tendencia de las personas a volverse más y más tradicionales a lo mejor a lo largo de la vida. El tradicionalismo implica que las formas de la iglesia tienen que permanecer tal cual las hemos conocido. No es casualidad que el tradicionalismo sea un factor que muestra una de las correlaciones negativas más significativas con el crecimiento de la iglesia. Gracias, Connie. Fíjense bien en esto que acaba de leer Connie. Dijimos, ¿cómo se llamaba esto? Andamiaje, ¿sí? Cuando ustedes van a construir una casa, un edificio, ¿han visto cómo remodelan los edificios? Cómo ponen muchos andamios, ponen una cortina afuera para que no vean lo que está haciendo. Y todo este andamiaje que está ahí, todo este andamiaje no es lo importante, es para construir lo que está dentro. De hecho, cuando termina la construcción, ¿qué hacen los albañiles? Quitan el andamiaje, ¿se dan cuenta? Lo que nosotros hacemos, lo que nosotros entendemos, lo que leyó Connie que entendemos como tradiciones o estructuras funcionales, son estructuras que ayudan a lo de adentro, no son para que se queden para siempre. Imagínense que ustedes llegan los invito a mi iglesia, así si vienen a vivir aquí a Guadalajara, y yo les digo, pues los invito a nuestra iglesia que se llama Punto Vida. Y ustedes vienen y lo primero que me dicen, ay, hermano, pues fíjese que nos sentimos muy incómodos porque nosotros allá en la iglesia donde asistimos tenemos micrófonos con bolitas rojas y aquí las tienen verde. Ese es el andamiaje, o sea, lo que usamos, la escuela dominical, el curso de verano, los cursos que damos, ese es el andamiaje. Las estructuras deben ser funcionales, debe ser para que funcione lo de adentro. Cuando nosotros nos estacionamos en esto, nos volvemos tradicionales. Y la tradición, al final, ¿qué pasa con los andamiajes que son muy cerrados? Asfixian a lo de adentro. Está mal decirlo, pero la Iglesia Católica Romana tiene tantos andamiajes que no alcanzamos a ver lo que está dentro. ¿Sí? Hay tantas tradiciones, tanta liturgia que no alcanzamos. Ahí está el Evangelio al fondo, adentro, pero no lo alcanzamos a ver. ¿Queda claro este punto? Dejen ver si tengo. Déjenme un segundo. Siguiente. Voy a la letra E, dejen ponerla y yo lo voy a leer. Si me permiten, voy a escribirlo aquí en un segundo. Lo corrijo porque se me. Ahí está, ahí está. Dejen ponerlo, los dejo de ver un ratito, pero también está eh, relativamente pequeño, así que vamos a ir leyéndolo por párrafos, ¿no? Dice, probablemente no existe otra área de la vida de la iglesia donde se infrinja con más frecuencia la distinción entre modelo y principio como en el culto.
Muchísimos cristianos creen que deben adoptar ciertos modelos de culto de otras iglesias porque supuestamente estos representan un principio de crecimiento de la iglesia. Hago un alto ahí. Nosotros decimos, pues quiero que mi iglesia crezca. Entonces vamos a ir, no sé, a la iglesia más famosa de la Ciudad de México que se llama el Club de las Iglesias, ¿no? El Club de las Iglesias Mágicas, por poner un nombre. Entonces vamos y decimos, mira, aquí empiezan siempre con un canto que empieza a sonar la batería y luego cantan 3 veces. Hay que hacer esta misma estructura. No, no se trata de eso. Debe ser algo que surja, fíjense bien del siguiente párrafo, pero nuestro estudio indica que la cuestión no es la cuestión no es si nuestros cultos están dirigidos a creyentes o no creyentes, si celebran con un lenguaje espiritualizado o empleando unos más, me perdí el renglón, empleando unos más cotidianos. Si, al- si alabamos utilizando una liturgia determinada o lo hacemos de una manera más espontánea. Se puede demostrar que estos sencillamente no son factores decisivos para el crecimiento de la iglesia. En cambio, el criterio clave es esto. En el culto, una experiencia espiritual ay, ya no veo de este lado de la página, pero en el culto, una experiencia inspiradora para aquellos que acuden a él. ¿Es el culto una experiencia inspiradora para aquellos que acuden a él? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. Es decir, ¿cómo se sienten las personas que acuden a él? Este es el área que claramente separa a la iglesia en crecimiento de la que no crece. Las personas que acuden a cultos inspiradores afirman unánimemente que el culto les ha gustado, aunque algunos cristianos consideran que evaluar los cultos según este criterio sea una herejía. Fíjense bien, entonces el culto inspirador es la parte importante de lo que vamos a ver. Vamos a este último parrafito que termina hasta la siguiente página, que es la página 22. Ahora es bastante evidente de dónde viene la mayor oposición a esta característica cualitativa de los cristianos que van al culto para cumplir con un deber cristiano. Mi abuela decía, hago un alto aquí, hay que cumplir. Decía, aunque llegue uno tarde, pero hay que cumplir, ¿no? Pero eso es muy de la Iglesia Católica, hermanos. Ellos no acuden a la iglesia porque es una experiencia tan maravillosa que no se la perderían por nada, sino para hacer a Dios o al pastor o a alguna otra persona un favor. Algunos incluso creen que su lealtad al soportar pacientemente una experiencia desagradable es bendecida por Dios. Qué punto, ¿no? O sea, van para cumplir y para hacer el favor al pastor y esto es increíble. Eh, por muchas iglesias que he pasado, he encontrado que cuando el pastor sale de vacaciones, las iglesias se van de vacaciones con el pastor. ¿Han notado esto en las iglesias? No vino el pastor, pues ¿con quién voy a cumplir? ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que tener cuidado con esta parte. El culto debe ser inspirador en sí. Esté el pastor, los cantos sean movidos, sean lentos, siempre tiene que ser un culto inspirado. En mi congregación siempre digo, lo que me maravilla siempre es que aunque no nos ponemos de acuerdo, nosotros no tenemos una liturgia estricta. Es decir, el que predica no le dice al que canta, canta de tal cosa porque es el tema que voy a tocar, pero siempre me parece que hay un hilo conductor, que es el hilo conductor del Espíritu Santo que nos lleva a un solo momento, ¿no? Entonces, esto lo debemos de tener muy, muy, muy en cuenta. Bueno. em, Hermana Elvia, ¿me ayudas, por favor? Deja ponerlo en pantalla. Este es un parrafito más largo, pero yo te voy a ir deteniendo. Cada uno de los párrafos te detienes, por favor, para ir
comentando para que tengamos una idea mucho más clara de este párrafo que se llama células integrales, que es otro factor importante, la integralidad de la iglesia en partes un poquito más pequeñas. Dejen escribirlo aquí. Dejen ver si veo. Muy chiquito, ahí está. Ahí está. Está ahí en la página 22, es donde vamos, y es un párrafo un poquito más grande. Dice, las iglesias que crecen han desarrollado un sistema de grupos pequeños donde los cristianos individuales pueden encontrar íntima comunión, ayuda práctica y una profunda interacción espiritual. Todos estos elementos cobran importancia a la luz de una visión integral y bíblica del ser humano. En estos grupos las personas no solo hablan de textos de la Biblia o escuchan interesantes explicaciones de expertos, sino que aplican enfoques bíblicos a los asuntos cotidianos de los participantes. Sí, gracias, Silvia. Vamos a detenernos un poquito ahí. Nos habla de iglesias grandes que tienen grupos pequeños. Ahora, ¿qué pasa como iglesias como donde yo asisto, que son iglesias pequeñas? Nuestra membresía es muy reducida. La persona que ahorita está encargada de la iglesia, por un periodo de tiempo, porque así nos lo marca nuestra denominación, que vienen personas que hacen un trabajo por un grupo de tiempo, está haciendo algo muy importante. Está visitando las casas de los hermanos, una por semana, fuera del servicio que tenemos, fuera del trabajo que tenemos. Él va y visita, hace como, vamos a decir, una célula, sin ser una célula, en la casa de alguien. Y, por ejemplo, el otro día, fíjense, yo soy ahí como maestro en la iglesia, parte del liderazgo, y me dice, ¿puedo ir a tu casa? Sí, lo recibí, no estaba mi esposa, pero lo recibí a él, vino solo sin su esposa. Y cuando estábamos aquí, pues hizo esa labor que tiene de hacer la pastoral, ¿no? Entonces, es importante esto de convivir con los hermanos de la iglesia. Cuando nosotros empezamos a asistir después de un tiempo por la pandemia, no por la pandemia, porque tuvimos un distanciamiento de la iglesia y que quede claro, distanciamiento porque vivíamos lejos y nuestras hijas tenían bebés. Entonces íbamos esporádicamente a la iglesia. Cuando reinstalamos en nuestra iglesia ya de ir con frecuencia, donde asistimos durante más de 25 años a la iglesia, lo que empezó a pasar fue que decidimos, Esther y yo, con nuestras hijas que todavía estaban en casa, visitar a, a ellos en sus casas, a los hermanos de la iglesia. Era una iglesia grande donde no había células, hubo en un tiempo, pero ya no había. Entonces decidimos visitarlos en su casa cada una vez al mes a alguno de las familias de la iglesia. Los invitábamos a la casa, luego ellos nos invitaban a su casa y todo esto empezó a ser una especie de unión y hablábamos de las cosas, no de chismes, no de lo que pasaba en la iglesia, de cosas que no podemos contar o no podemos preguntar en el culto. Entonces, esto siempre ayuda. Las células pequeñas no significa ser un programa de células, como se entiende, sino que la iglesia también debe reunirse como pequeñas entidades en diferentes momentos. Por eso tenemos la reunión de varones, de mujeres. Si somos muy pequeños, como digo aquí, nosotros somos muy pequeños, pero quien está aquí, pues procura ir a la casa, hacer las visitas que antes se llamaban pastorales. ¿Queda claro en esto? Adelante, hermana, por favor. En uno de mis seminarios compartí una vez la historia de la iglesia más grande del mundo, en Seúl, Corea, que por aquel entonces tenía 500,000 de miembros. Una de las participantes respondió inmediatamente que no se podía imaginar llegar a ser miembro de una iglesia como aquella. Cuando le pregunté por qué pensaba así, ella dijo, bueno, no podría soportar el anonimato. Necesito el ambiente familiar de las personas que conozco bien. No mucho tiempo después conocí a un pastor de aquella iglesia y le pregunté cómo hacían frente al problema del anonimato. Él se mostró bastante sorprendido. ¿Anonimato? Nunca nadie se ha quejado de eso en nuestra iglesia.
Después, él se dispuso a contarme cómo esta iglesia ha desarrollado un sistema de células independientes de hasta 12 miembros y cómo la mayoría de los miembros de esta iglesia están integrados en este sistema. Ok, fíjense bien aquí entonces, aunque sea una iglesia grande, una iglesia pequeña, los grupos de células son importantes. Y no estoy hablando de hacer un programa de células y tener una célula en cada mes o cosas así, no, sino fíjense la importancia de la palabra aquí, donde hay apoyo y crecimiento espiritual entre las personas, ¿de acuerdo? Apoyo y crecimiento espiritual entre las personas. Bien, nos falta un parrafito pequeño, por favor, Elvia. Sí, sí, claro. Corea está muy lejos y hacer frente a más de medio millón de miembros con eficacia no es nuestro problema aquí, pero nuestra investigación muestra que el principio en el que se basa esta iglesia coreana tiene validez universal. Los grupos pequeños no son un bonito pasatiempo del que se puede prescindir. Lo que se desarrolla en los grupos pequeños es la esencia misma de la verdadera vida de la iglesia de Jesucristo. Excelente, excelente. Entonces, sí vamos ahora, después de esto, este es el propósito de la iglesia y ya vamos, em, si no estoy mal, em, después de esto a la necesidad del evangelismo según las necesidades del evangelio que debemos presentar según las necesidades. Eso es importante y es la letra que sigue. Y nos ayudas, Pastor Juan. No requiere un proyecto de investigación a escala mundial el convencer a la gente de que el crecimiento de la iglesia es inconcebible sin evangelismo. ¿De qué otra forma va a crecer la iglesia si no es a través del proceso de compartir el evangelio para atraer cada vez a más personas a la iglesia de Jesucristo? Este proceso generalmente recibe el nombre de evangelismo. Así que la pregunta interesante no es si el evangelismo es necesario, sino si se puede demostrar que su práctica contribuye al crecimiento de la iglesia. Las iglesias que crecen comparten el evangelio de una forma que responde a las verdaderas preguntas y necesidades de los no creyentes. Muy bien. Entonces, aquí tenemos este, esta lectura. Vamos a dejarlo ahí, pastor. Te agradezco que nos ayudes a pesar de tu garganta que está un poco dañadita, pero vamos a hacer dos apuntes aquí importantes. Las dos, es totalmente necesario el evangelismo y este evangelismo debe responder a la necesidad contextual, es decir, qué está pasando en la iglesia y qué tanto es la necesidad de evangelizar. Hay comunidades de fe que son más evangelizadoras, ya tuvimos un curso sobre evangelismo, pero es uno de los puntos importantes. Bienvenido, Pastor Samuel. No sé si tienes oportunidad de leer o estás en un lugar donde no puedes. Coméntanos para que te demos, porque se me movieron aquí los cuadros como íbamos leyendo al entrar. Entonces tú sigues, pero no sé si estás. Letra H. Sí, por favor. Las iglesias en crecimiento manifiestan un coeficiente efectivo, perceptiblemente más alto que las que están estancadas o en decrecimiento. Nuestro cuestionario contiene un conjunto de preguntas que nos permiten determinar cómo son las relaciones entre los creyentes. Por ejemplo, preguntamos cuánto tiempo pasan unos miembros con otros fuera de las actividades de la iglesia, con cuánta frecuencia se invitan unos a otros a comer o a tomar café, qué generosidad muestra la iglesia a la hora de hacer elogios, en qué medidas es el pastor consciente de los problemas personales de los miembros de la iglesia, cuánto se ríe en la iglesia, cuáles fueron los resultados. Todos estos puntos y bastantes más guardan una estrecha correlación con el crecimiento de la iglesia. De hecho, resultaron ser mucho más significativos que muchos de los innumerables métodos que llenan tanto libros
sobre el crecimiento de la iglesia y que muchos cristianos han elevado erróneamente a la categoría de principios de crecimiento. El amor sincero y práctico dota a una iglesia de un poder magnético mucho mayor que el de todos los esfuerzos de marketing del mundo entero. En el mejor de los casos, promocionar a la iglesia con técnicas de marketing se pueden comparar a las flores artificiales. Esas pueden parecer engañosamente reales, pero no tienen olor. Sin embargo, el amor auténtico esparce esa misteriosa fragancia que pocos pueden resistir. Ah, gracias. Entonces, aquí llegamos a esta parte importante que en la iglesia, fíjense bien, es un cuestionario. No fueron a las iglesias y me preguntaron aquí en Punto Vida. Dije, a ver, ¿cuántos tienen? No, pues yo tengo 20. Fueron a la iglesia de aquí que está en el parque. Dije, a ver, ¿ustedes tienen? No, ustedes tienen 30. Entonces dijeron, la iglesia debe crecer porque aquí cantan el corito de Cristo rompe las cadenas. No, fueron a preguntar esta serie de preguntas que nos acaba de leer el pastor Samuel. Qué interesante, ¿no? ¿Cuánto ríen en la iglesia? ¿Cuánto conviven? ¿Cada cuánto se juntan? Son las cosas importantes. Somos comunidad de fe. Esta es la parte importante de la iglesia y esto es lo que vamos a ver enseguida. Seguimos adelante no vamos a seguir leyendo, pero vamos a ir revisando lo que queda. Primero dijimos que ninguna de estas características, incluyendo ya la última, la 8 que fue la letra H, como bien dijo el pastor Samuel, debe faltar cuando queremos crecer la iglesia. Debemos estar viendo todos esos aspectos desde el trabajo que hacemos como pastoral. Siempre debemos revisar este material que nos dieron, decir, a ver, no es como decir, tengo que hacer esto, ya lo hice, tengo que hacer esto, ya lo hice, tengo que hacer, ya la iglesia va a crecer. No, sino son aspectos cualitativos. ¿Cuál es la cualidad de la iglesia? Debemos cuidar mucho estos aspectos cualitativos de la iglesia. ¿Cómo está nuestra espiritualidad? ¿Qué tanto convivimos con la iglesia? ¿Qué tanto tenemos relación con la iglesia? Y esta relación, como nos dice aquí en algo que ya no estamos leyendo, sino estamos contando lo que leímos, ustedes lo pueden leer, esta relación cualitativa va a tener relación con lo cuantitativo. Nos dice esta persona que escribió, hizo la encuesta, que cuando él descubrió que trabajaba en esto, entonces se dio cuenta que la iglesia empezaba a crecer. Esto es muy importante. Ahora, ¿qué pasa cuando la iglesia empieza a crecer? No sé, hermano. Bueno, cuando la iglesia empieza a crecer, empiezan a manifestarse los principios reflejados en la Biblia. Cuando nosotros podemos, cuando la iglesia crece de esta manera, ¿qué pasa? El pastor necesita leer más la Biblia, los hermanos empiezan a leer más la Biblia, de tal manera que empieza a haber un crecimiento en la iglesia. Refleja las enseñanzas bíblicas la iglesia. Confirma la iglesia que lo que dice la Biblia se practica. Hay una relación entre lo que dice y lo que se practica. Esto es muy interesante porque a veces nosotros tenemos esta discusión. Yo ahorita en algo que estoy preparando lo estoy manejando de esta manera. Lo adelanto aquí un poquito, aunque como dije, vamos a dar un curso en el mes de junio y entonces ahí vamos a hablar sobre este punto de liderazgo, que es esta parte donde es importante lo que nosotros enseñamos a la iglesia. Es importante que tengamos un conocimiento bíblico, pero este conocimiento bíblico tiene que estar respaldado con la práctica del evangelio. ¿Sí? Tiene que estar respaldado con la práctica del evangelio. Recuerden ustedes que, por ejemplo, Pablo está hablando y Pablo es maravilloso porque todas las epístolas, incluyendo la de Romanos, son parte de enseñanza bíblica que nos dejó ahí gracias a que él tenía un conocimiento del Antiguo Testamento, un conocimiento teológico, un conocimiento filosófico, es decir, había lo que actualmente se llama algo que se llama academicismo, ay, se me fue el nombre, de la academia, que tiene que ver con que somos estudiados o tenemos cierto nivel
de estudios, ¿verdad? Y este estudio se refleja en lo que enseñamos. Puede ser de teología, como ustedes que están terminando este curso, pero eso no es lo importante. Para Pablo lo importante era eh, que él vivía la práctica del evangelio. Todas sus enseñanzas, por ejemplo, Romanos después del capítulo 12 pasa a la práctica, en el libro de Gálatas pasa a la práctica, las cartas que escribe a sus discípulos siempre están en este sentido, y no es meramente académico, no es meramente intelectual. Él va más allá, va a la práctica. Nosotros debemos estar en este sentido yendo a la práctica. La Biblia y la práctica. El crecimiento viene principalmente, nos dice el hermano en el escrito que estamos viendo aquí, viene a través de el producto o lo produce Dios mismo. La fuerza humana no alcanza. Tiene que ser a través de este crecimiento. El trabajo humano no alcanza. Ahora bien, vamos a ir al Evangelio de Marcos, por favor, en este momento, y vamos a ver este pasaje que otro autor dice muy interesante. Me hubiera gustado preparar, realmente esta aquí, terminaba la primera parte de la clase y la segunda iba a ser esta que estamos viendo ahora. Eh, pero la estoy reduciendo un poquito, pero en Marcos hay, al principio de Marcos, es casi, Marcos es un evangelio corto, recuerdan ustedes, y Marcos es muy bonito leerlo porque es un evangelio que nos va llevando paso a paso, ¿no? Entonces, eh, de hecho, es tan bello Marcos que el verso 1 es tan chiquito y tan importante que es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ahí termina, es solamente un versículo. Luego ya Jesús sana al paralítico, capítulo 2, el hombre de la mano seca, capítulo 3, y ahora en el capítulo 4, que es el capítulo que quiero referirme, empieza a hablar de la parábola del sembrador. Y dentro de esta parábola del sembrador hay una parábola del crecimiento de la semilla. Está hablando de algo del crecimiento. 4:26. Y es apenas unos versículos. Voy a tratar de leerlo. A ver cómo ando de ojos hoy con esta luz. Las letras rojas me impiden. Y hace rato me empezó a dar lata el ojo, pero aquí vamos adelante. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano, lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Esta es una parábola que poco predicamos, pero que tiene que ver con esto que hablamos. Dios produce el crecimiento. El crecimiento es calidad. Aquí, fíjense bien, hay otra parábola por aquí a lo largo de esto donde nos habla sobre las cantidades, es cuantitativo, pero aquí está hablando de algo que es cualitativo, de lo que nos está hablando. Este crecimiento es el crecimiento de la iglesia. Y este crecimiento de la iglesia es por lo siguiente. Vamos a ver cómo este crecimiento Dios ya colocó potencial de crecimiento en la iglesia. Es decir, no vamos a vivir de una iglesia que no va a crecer. Dios ya proveyó de este crecimiento de la iglesia. ¿Qué es lo que nosotros no vemos?
que este crecimiento de la iglesia no es en cuanto a número, puede ser numérico después, pero no es en cuanto a número, es en cuanto a yo primeramente debo tener un crecimiento en la práctica del evangelio en mi propia vida. Debe haber un cambio en mi vida, que hay un crecimiento. Los 8 aspectos que acabamos de leer hasta este punto número 8 que tenemos aquí son los factores que van a fortalecer el crecimiento en la iglesia. Debemos revisar, estoy leyendo así entre líneas lo que dice el manual, debemos revisar cada uno de ellos para fortalecer aquellas partes que están débiles para que podamos crecer en la iglesia. Ahora bien, vamos a ver, ahora sí, regresamos por favor al manual, después de este resumen que les hice ahí. Y estamos al final de la página 24. Dice, al final de cuentas, ¿qué significa para una iglesia haber alcanzado un índice cualitativo en las 8 áreas? Significa lo siguiente. Esta es una iglesia en la que los líderes están comprometidos en un en cuerpo y alma con el crecimiento de la iglesia, en la cual casi todos los creyentes están usando sus dones espirituales para edificar la iglesia. Hasta ahí dejó la lectura. Es decir, es algo cualitativo. No está diciendo aquí, es una iglesia que ya llegó a los 100 miembros. Al otro día hablaba con un pastor y me decía de una estadística que no sé dónde existe, pero pues ya ven que hay ahora modas, que dice que una iglesia tiene un inicio que es hasta 20. Luego de ahí sigue hasta tal número. Y el techo de cristal que hay que romper es un término por ahí de la modernidad. Dice, el techo de cristal son los 100 miembros. O sea, si pasas de 100 miembros, si llegas a 101 miembros, entonces ya vas a ir, vas a despegar hasta el cielo. Entonces, no. En esta manera de ver la iglesia no es así. Es esto que acabamos de leer. Este parrafito que está ahí en la página 24 es lo importante cuando está cumpliendo la iglesia. ¿Cuál es el área más débil de nuestra iglesia? Algunos cristianos que oyen estos principios por primera vez pueden que se quejen. Y se supone que tengo que pensar en todos esto a la vez. Este es el aspecto donde puede ser muy útil otro resultado de nuestro estudio para empezar. Empezar. Voy a voltear acá la cabeza que está de ese lado. Es suficiente con sentarnos en una sola área. Es decir, no queramos ver los 8 puntos como si fuera un checklist o una lista para checar que nos vamos a ir, sino vámonos con un solo punto para hacer esto. Entonces sí vamos a hacer nuestro trabajo para Dios. El primer paso, dice ahí, muchas iglesias se embarcan en el desarrollo natural de la iglesia mediante la elaboración de un perfil de iglesia para identificar los puntos fuertes y débiles de su iglesia. El perfil de la iglesia da respuestas, entre otras cosas, a las preguntas: ¿cuál de las 8 características cualitativas es nuestro factor mínimo en este momento? Es decir, decir, ¿qué es lo menos que puedo hacer? Pero al final, ¿qué podemos hacer para experimentar crecimiento en el área de nuestro factor mínimo? Es decir, ¿cómo puedo empezar a trabajar en esto? Esto es lo que debemos empezar a hacer. Entonces, esto es lo que debemos hacer. Comentarios sobre esto. ¿Qué piensan de estos 8 factores? Vamos a retroalimentarnos aquí un poquito. Con esto llegamos a la lectura y dejamos espacio para el último capítulo, que es simplemente una lectura rápida de un resumen que se llama Factores limitantes del crecimiento de la iglesia. Pero antes vamos a revisar esto. ¿Qué piensan? Ayúdenme a valorar estos 8 puntos que tuvimos aquí.
A ver, no sé. Ahí estás, pastor. Es bien importante, hermano, ahorita lo que está, cuando empezamos en los primeros puntos, ver prácticamente que muchas veces los mismos congregantes están esperando que nosotros les digamos cuál es el don que ellos tienen, Mm, cuando ellos simplemente no ven cuál es el don. Entonces, digo, muchas veces yo digo, pues es que tú tienes que ver cuál es el don en el cual te puedes desarrollar para que empieces a trabajar sobre ese don. O sea, si eres zapatero, no te puedo meter de pastelero, porque no vas a desarrollar tu don, sino simplemente tienes que ver cuál es el don en el cual Dios te ha dado para que puedas trabajar en él. Otro de los puntos es que veíamos ahorita, me recordaba mucho a Moisés, cuando dice que se sentaba toda la tarde para poder juzgar al pueblo, hasta que llegó su suegro Yetro y dijo que estaba gastando también a la iglesia, que pusiera líderes de miles, de 100, de 50 y de 10. Entonces, a veces ahorita lo que usted decía es muy cierto, ¿no? A veces pensamos que es necesario tener una iglesia grande para poder hacer ese trabajo, pero aún lo podemos hacer con 10 personas. Dios nos da la capacidad para poder ser con 10 o con 20 o con 15, con las que Dios nos dé, pero también tenemos que empezar a delegar responsabilidades, porque por desgracia muchas veces somos los todólogos en la iglesia, todo lo hace el pastor, hace esto, hace aquello, hace el otro, y no hemos aprendido prácticamente a delegar las funciones que cada congregante, aunque sea pequeña, tiene que desarrollar para empezar ¿cómo se llama?, trabajar en el don que Dios le ha dado a cada persona. Entonces, muchas veces, nosotros mismos ponemos trabas, ¿no? O ponemos, ¿cómo podría decirlo? Eh, Les ponemos el pie porque todo lo queremos hacer y a veces estamos como con los hijos, ¿no? O sea, que queremos ser todos los hijos y no dejamos que los hijos se desarrollen en cuanto a lo que ellos tienen que realizar. Entonces, es bien importante y se me hace muy, ¿cómo se llama? Importante todo esto de los 8 puntos. Es cuestión de realmente estudiarlos, releerlos para poder ver prácticamente, porque ahorita prácticamente ahora sí, como se dice, un embarrón nada más de los 8 puntos, ¿no? Pero sí estudiarlos y ver, porque eso es lo más importante para un crecimiento de la iglesia. sí, sí. Sí, y recordar que vamos sobre calidad y no sobre cantidad, ¿verdad? Entonces, vemos de estos 8 puntos cuál es el que menos podemos, el que más bajo tenemos, como dice al final, y empezar a trabajar en él. Ujú. Muy bien, hermano, gracias. ¿Algún otro comentario? Muy bien. Vamos al final de la página 25 y No, iba a voy. comentar algo a mi esposa. Adelante, adelante, perdón, hermano. Yo nada más quiero comentar sobre el punto, bueno, en el G, la letra G, que dice que, pues del evangelismo, que muchas veces queremos que la iglesia crezca, pero si no evangelizamos, pues ¿cómo va a crecer, no? O sea, es ilógico. Entonces es un punto muy, muy, muy importante que pues sea una iglesia evangelizadora para que la gente pueda llegar, para que podamos ir y pues traer a gente, ¿no? Pues, que la gente conozca de Dios y en una iglesia es muy importante el evangelismo. Así es, esa parte es muy importante. Crecimiento de, como vimos en el curso que se dio, el evangelismo como un estilo de vida, no como un programa o lo que vamos a hacer el jueves, el segundo domingo de cada mes, que es el domingo de evangelismo y el sermón es evangelista. No, un evangelismo como estilo de vida. Esto es parte. Y no lo hacemos porque tengamos que llevar gente a la iglesia, sino porque es nuestra labor compartir el evangelio con las personas, ¿no? Hay personas, ahí están las personas con la necesidad y tenemos ahí. Muy bien. Eh, si no hay, no los veía por aquí, estaba tapado conmigo, pero ahí está Connie, está Sergio apagado y está Pastor Samuel apagado, pero si no hay más comentarios, vamos a la página. Los voy a dejar ver un poquito para poderle poner mi letrero más grandecito. Y vean ustedes, ahí está algo que dice, quiero decirles aquí, ¿hay alguien que quiere comentar? ¿No los veo? No, no estamos todos bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok. Eh,
Dice, el director del programa que estamos viendo, del cual se van a graduar ustedes ya, porque ya estamos en este módulo 13, es el doctor Martín Eitzen, y el doctor Martín Eitzen escribe este resumen pequeñito que es muy importante. Dice, eh, unidad 6, factores limitantes al crecimiento de la iglesia. Uno, el crecimiento de la iglesia está limitado por el tamaño de la población local. Esto es muy importante, ¿no? He comentado muchas veces este punto de que un hermano dice, ay, hermano, pero pues nosotros tenemos tantos miembros. Bueno, sí, pero ustedes están en una ciudad grande donde hay muchos miembros. ¿Cuál es la cantidad de miembros que debemos tener? Si yo estoy en una colonia, si yo estoy en una parte donde hay muchas iglesias evangélicas, pues mi crecimiento va a ser dependiendo de eso. No, no podemos estar limitando el crecimiento a nuestra intención de tener tanta gente. Debe estar limitado por el tamaño de la población local. Esto significa de mi colonia, de mi barrio, de muchos aspectos, ¿no? Entonces, ese es el crecimiento de la iglesia. Luego, dos, el crecimiento de la iglesia está limitado por el grado de saturación entre las personas accesibles por todas las iglesias de una región determinada. Es otro factor. Le llamamos demográfico a este estudio, ¿verdad? Lo que está haciendo aquí el profesor, el doctor Martín. Es decir, ¿qué perfil tienen las personas que tenemos ahí? Imagínense que yo, por ejemplo, vivo en una colonia de jubilados, que todos son jubilados porque fueron pastores. Entonces, pues voy a tener posibilidad de hacer una iglesia ahí, pues no es tan sencillo. Es decir, ¿qué es el perfil de las personas que viven en la región, en una región determinada? El grado de saturación entre las personas accesibles eh, por todas las iglesias de una región, ¿verdad? Hay casos como en Ciudad de Guatemala, donde en una hay tanto evangelio que en una población o en nuestro estado de Tabasco, en Villahermosa, donde hay tanta saturación de iglesias que pues naturalmente pues lo único que cambian los hermanos es de banca. No hay evangelismo, cambian de banca, ¿verdad? Pues, eso es. Yo estuve en una población que se llamaba Leona Vicario, donde la población era, creo que de 20,000 personas, de 10,000 personas, tal vez era la población, una población muy pequeña de 10,000 personas, y había 5 iglesias y cada iglesia pues tenía más de 1,000 personas. Entonces pues era como una cosa que ahí todo el mundo era cristiano, ¿no? Entonces, era algo extraordinario. Y en esa población, por decir algo, ni siquiera había policía, porque pues no había delitos, porque todos eran cristianos, supuestamente, ¿no? Entonces, era una población muy pequeña, todos eran pues cristianos aparentemente. Entonces, eso estaba en el estado de Tabasco, ¿verdad? En la región que se llama de Los Ríos. Ahí era una población, no recuerdo ahorita ni el número, pero sí eran muchos iglesias. Luego dice, el crecimiento de la iglesia está limitado por la habilidad del pastor. Es decir, ¿qué es esto de la habilidad del pastor? No es que nos sintamos menos, sino que nosotros tenemos ciertas habilidades, no dones, sino habilidades. Si mi habilidad depende de que tengo ciertas facilidades para comunicar, para ser carismático, pues naturalmente la iglesia pues va a ser de diferente o de diferentes. Cuando hablamos aquí de las habilidades, es muchas iglesias se dando cuenta que los miembros se parecen a los pastores, ¿no? De cierta manera son como del mismo perfil, de la misma condición social. Es decir, todo esto tiene que ver más o menos con esta situación de las habilidades del pastor. Ujú. Entonces, esto es como un estudio sociológico que está haciendo aquí con este número. Y aquí vamos, planes de acción para el crecimiento de la iglesia. Está en la página de arriba, pero pues debería estar en la de abajo.
orar, analizar la iglesia, porque esa es parte. Si nuestra habilidad no es mucha, debemos hacer esto: orar, analizar la iglesia, la zona, barrio, ciudad donde vivo. Todo esto tenemos que tener conciencia de todo eso. Eso es conciencia del lugar donde trabajamos. Poner objetivos realistas, alcanzables, medibles, temporales. Equipar al liderazgo. Todo esto es de las cosas que tenemos que hacer. No es del curso que estamos hablando de cualitativo. Esas son las acciones que como pastores y las habilidades que aquí dijo la parte de arriba, por eso desglosa aquí, son las habilidades que tenemos que tener. Va a depender de estas habilidades. Es decir, yo tengo una iglesia ahorita de 10 miembros. Entonces digo, esta iglesia está así de pequeña porque no tengo habilidades. No, significa que tengo que desarrollar estas habilidades. ¿Cuáles son estas habilidades? Orar, analizar la iglesia, en qué zona, barrio se encuentra. Tener objetivos realistas, alcanzables, medibles, temporales. Equipar al liderazgo es parte de las habilidades que tengo que empezar a establecer. Equipar al liderazgo. Establecer actividades a realizar. Ejemplo, lo que decía la pastora Elvia, evangelismo. Ejecutar las actividades. El discipulado y consolidación de los resultados. Este punto 7 es bien importante. No solamente es evangelizar. Si se tiene que ver esto, imagínense ustedes que, pues yo soy bien evangelizador y yo digo, bueno, ¿sabes qué? Voy a hablar con mi vecino de aquí al lado y le presento el evangelio. Voy a hablar con el de arriba y su esposa y le presento el evangelio. Voy a hablar con el vecino de enfrente y le presento el evangelio. Eso sería suficiente, no tengo que consolidar los resultados. ¿Qué sería consolidar los resultados? Ya los evangelicé, les digo, saben que si quieren crecer, son bebés en la fe, necesitan asistir a la célula que yo hago en mi casa todos los jueves. Voy a leer la Biblia con ustedes. Esto es consolidar los resultados. ¿Se entiende esto con claridad? No solo es evangelizar, tenemos que consolidar los resultados. ¿Qué es consolidar los resultados? Tenemos ahorita en nuestra comunidad de fe un matrimonio que se acercó para que presentáramos a su niño porque él es cristiano, ella no es cristiana. ¿Qué sería consolidar los resultados? Tenemos que visitarle en su casa, tenemos que ver si asisten, tenemos que leer con ellos la Biblia, tenemos que orar con ellos, darles un curso. Si simplemente les decimos, sí, los vamos a presentar, asisten siempre a los cultos, pues van a asistir hasta que les presentemos al niño, luego ya no van a asistir. ¿Se entiende esto? Tenemos que consolidar los resultados, tenemos que trabajar. Es una labor que tenemos que hacer como desde la pastoral. Entonces, esto es bien importante hacer. Luego dice recursos. Esto es importante. Eh, decimos que trabajamos por fe, pero es importante. La mayoría de nosotros como pastores somos bivocacionales. Bueno, yo ya estoy jubilado, pero fui bivocacional y esto significaba que tenía que trabajar y hacer la pastoral, ¿verdad? Pues ahora tengo un recurso y en base a ese recurso puedo planificar mi pastoral. Ujú. Entonces, siempre tenemos que tener tanto los recursos espirituales como los recursos materiales. Si mi recurso es entonces yo trabajo en la iglesia en base a estos recursos. Es importante establecer los recursos. ¿De acuerdo? ¿Qué son los recursos que tengo para establecer este desarrollo de la iglesia? Y por último, eh, esto es muy importante. Control y evaluación. Aquí estamos hablando de una planificación. El hermano Martín, el doctor Martín nos está hablando de una planificación. El pastorado, el crecimiento no es eficaz si nosotros no manejamos la planificación. Sí, es la planificación. ¿Qué es una planificación? Esto que hacemos. Dijimos, vamos a llevar a cabo 13 módulos, ya estaban establecidos, ya los hacemos. Otro ejemplo, voy a dar el curso en México en junio, entonces yo voy haciendo una planificación, ya sé ahorita qué voy a dar en cada clase. Ahora mismo voy a hacer un curso especial que me están pidiendo de 8 clases. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Saber qué voy a dar en las 8 clases, saber qué día voy a empezar, qué día voy a terminar,
Todo esto es planificación. Desde la pastoral, para que la iglesia vaya creciendo cualitativamente, no estoy hablando de números, cualitativamente tengo que tener una planificación. Sentarme y apuntar, decir, tengo que hacer esto y tener este propósito de hacer las cosas, ¿no? Propósito de hacer las cosas. ¿Dudas, preguntas hasta aquí de esto de la planificación que nos habla el hermano Martín? Parece que es importante, ¿no? Y parece, por lo menos yo tengo que decirle, a veces no lo pienso. Como decía mi abuela en un dicho popular, la carga hace andar al burro. Y el burro soy yo aquí, no ustedes, no estoy ofendiendo. Pero esa es la realidad, ¿no? Tenemos que hacer el trabajo porque está ahí presente, entonces ya nos ponemos las pilas. Pero qué bonito es cuando nosotros podemos, desde la pastoral, desde nuestro trabajo, desde nuestro ministerio, planificar. Vean ustedes, con esto concluyo. Por ejemplo, me propongo, estamos en el mes de mayo, estamos a punto del medio año, ya el siguiente mes es junio, es mes 6, ¿no? Me propongo a partir del mes 6, que es el mes 6, hasta el mes 12, empezar una tarea de oración en mi vida. Sé que me falta oración. Voy a hacerlo todos los días, voy a hacer una disciplina de la oración. Entonces, voy a hacer esto y aquí voy a venir y tener aquí un cuadernito. Yo estaba anotando aquí ahorita con mi lapicito y todos los días, yo a las 9:30 se va mi esposa, 9:30. De 9:30 a 10 voy a tener 30 minutos de oración todos los días. Pero voy a empezar con 5 minutos y voy a hacerme una disciplina. ¿Sí? Esto es la planificación de la que está hablando aquí nuestro hermano Martín. Cuando yo programo algo. Entonces sé que de aquí a diciembre, al final mi meta es que ya yo ore 30 minutos de lunes a viernes. Otro ejemplo. Me parece que mi meta en la vida es que tengo que leer. Yo tengo un método de lectura de la Biblia, ¿verdad? Entonces, mi método de lectura, antes he leído la Biblia algunas veces, con la familia, con mi esposa, en lo personal, pero ahorita, por ejemplo, mi método de lectura, yo lo empecé hace tiempo y yo acabo de terminar la lectura de Primera y Segunda de Corintios. Y entonces, durante mira, aquí está en mi separador, bueno, acá está, mi separador donde tengo leyendo esta parte, ¿no? De Primero de los Corintios. ¿Por qué? Ustedes dicen, voy en Primero de Corintios 12. No, lo que pasa es que todos los días, y yo ya pasé de los 5 minutos a la hora, y abarca uno bastante en una hora. Yo todos los días, voy a poner este mismo ejemplo, se va mi esposa y yo leo este versículo, Primero de Corintios, durante una hora. Si llego hasta aquí llego. Mañana le sigo, ¿sí? Cuando llego al capítulo número 16 de Primero de los Corintios, yo vuelvo a Primero de los Corintios, capítulo 1, y lo vuelvo a leer durante todo el mes de abril. Ahorita terminando este mes, pues después de que vaya con ustedes a la graduación y todo esto, voy a seguir con las cartas pastorales o personales de Pablo. Durante todo el mes siguiente, que es el mes de junio, voy a estar leyendo todos los días durante una hora estas cartas. Es algo que ya vamos planificando, ¿sí? Y voy cambiando. Ahora, esto se aplica también, voy a pensar, estoy débil en la visitación. Entonces voy a empezar tengo 3 familias en iglesia, 4. Voy a empezar cada mes a visitar, cada mes voy a visitar de este mes 4 familias de la iglesia. Voy a empezar y voy a dedicar los días miércoles a visitar, les hablo por teléfono, hago la cita, les digo, voy a ir, ¿qué día puedo ir? No, pues hermano, lo invito a comer, pues qué padre, ¿verdad? O no, no puedo recibirlo. Hay gente que ahorita, quien está haciendo la pastoral aquí, me acaba de decir, pues yo hablé con la hermana que no ha venido y me dijo, mire, estoy súper ocupada, no lo puedo recibir. Está bien, no, ya cumplió.
paso al siguiente paso, pero voy haciendo esta tarea. ¿Qué es esto que estamos haciendo? Pues es buscar y trabajar sobre objetivos completos. Esto significa que, fíjense, y con esto terminamos, el crecimiento de la iglesia depende de Dios. Pero este crecimiento debe ser enfocado a desarrollarse en calidad espiritual y ministerial, que debe empezar por el reflejo de lo que yo soy. Si yo, cuando hablo, cuando me piden una opinión, se nota la oración, ¿qué piensa el miembro de la iglesia? Que estoy orando. Si yo cuando me piden un consejo le digo, lo acabo de leer en Marcos capítulo tal, permíteme, ¿qué piensa el miembro de la iglesia? Que estoy dedicado a la oración. Si yo le hablo al miembro de la iglesia y le digo, oye, fíjate que quiero hacer visitas en mi iglesia, ¿nos puedes recibir a mi esposa y a mí? ¿No? Por esto, por aquí. Estoy pensando en esto. Si yo, por ejemplo, otro ejemplo de convivencia que podemos hacer. Si yo digo, la hermana fulanita tiene un negocio. ¿Sabes qué, amor? En lugar de ir a los tacos, vamos a comprarle a la hermana fulana que tiene el negocio de cafés, ¿verdad? Y vamos y platicamos con ella, convivimos con ella, saludamos a sus niños. ¿Qué está pasando? Estamos haciendo una pastoral. Esto es el trabajo pastoral que nosotros debemos hacer en la calidad que estamos manejando. Y entonces sí, estos 8 características o principios para la iglesia llega a ser de una iglesia saludable, que está en constante crecimiento, primero cuantitativo y luego cualitativo. ¿Sí? Entonces, con esto, pues, hacemos una pausa.